Listo, Jusberly. Entonces, ¿ahí me oyes bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a hacerte la introducción. Mi nombre es Mariana Galeano. Soy la sobrina de Joaquín. Soy de 10.º grado del Colegio ASPA en Palmares. Mi compañera es Juliana García, también es de 10.º grado y ella se va a unir ahorita más tarde porque tiene una situación, entonces ahorita se va a unir. Bueno, el objetivo de esta entrevista es poder conocer tu historia de vida desde tú eres de Venezuela, ¿verdad? Sí. Entonces, desde tu vida en Venezuela, por qué decidiste migrar a Colombia y luego por qué te planteaste ir a Estados Unidos, ¿no? Y toda esta información que vamos a hablar aquí, tus datos personales, todo es solo para el uso de esta investigación, no lo vamos a publicar con nadie, no lo vamos a subir a ningún medio, y solo para aquí entre nosotras, para este objetivo académico. Y te quería preguntar si nos dejas grabar esta entrevista para poder tomar notas. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, primero me gustaría saber cuál es tu nombre y tu edad. Yusbeli Parra y tengo 20 años. Eso. ¿Cómo te definirías en 4 palabras, Jusberly? No sé, soy responsable, Eso, responsable. ¿Qué otra cosa? eh, mm, carismática, alegre, Ok. Bueno, ¿dónde naciste, Jusberly? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿En qué año? en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, Ok. ¿Y con quién vivías? con mi mamá. Y bueno, mi papá murió cuando yo tenía 4 años y ya luego empezamos a vivir con mi padrastro, que fue quien nos crió, con quien vivimos todo este tiempo hasta que crecimos. Ok. ¿Hasta cuándo viviste en Venezuela? Y cuéntame brevemente por qué te fuiste de tu país. Eh, en el 2019, creo que en el 2019, por ahí en diciembre, fui a Colombia porque pues yo tenía una niña. En el 2019 tengo una niña. Ok. Entonces, pues la situación estaba difícil, empezó la pandemia y no había trabajo en Venezuela, no había pues nada para poder vivir. Y entonces el papá de mi niña se fue a Bogotá y ahí fue donde él me llevó como a los 15 días. Me fui con mi hija y nada, ya él empezó a trabajar y yo estaba con la niña y yo estudiaba virtual. Ok. ¿Y qué estudiabas? Eh, no, para sacar el bachillerato. Ok. Sí. Yo cuando terminé el bachillerato, que fue mi graduación, yo viajé nuevamente a Venezuela y ya ahí me gradué y regresé a Bogotá. Espérame un segundo. Señora, ¿En qué están? es que ese me dijo que me hiciera acá porque No, no importa que estés acá, quiero saber en qué están. estoy haciendo una entrevista de español ¿Y a quién entrevistas? a una señora que está en Estados Unidos en este momento, que emigró, entonces estamos conociendo su historia. ¿Y quién consiguió la señora? Yo, Ah, es una conocida tuya. Ah, bueno. Hola Nelson, ¿qué tal? Voy a eh, empezar con mi computadora. perdón, perdón, sigue. Los papeles Bueno, entonces ya luego que me gradué en Venezuela, volví y regresé a Bogotá y de ahí seguí viviendo con el papá de la niña. Ya luego nos separamos y yo empecé a vivir con otra persona que es con quien estoy aquí. Oh, Y ahí fue donde empezamos a trabajar donde el señor Joaquín, mm. una gran persona, la señora María Olga, ni se diga, de lo mejor. Y bueno, Eh, bueno, allí trabajamos todo súper bien, pero entonces empezamos a hacer planes sobre venirnos aquí, averiguamos cómo era todo, qué había que pasar, cuánto se necesitaba, todo lo demás. Y pues nada, sí decidimos hacerlo y nos fuimos de donde el señor Joaquín, duramos unos días, fuimos a Venezuela
a despedirnos de nuestra familia y a buscar los documentos y eso. Ya de ahí fuimos a Medellín, que fue donde empezamos la travesía para acá. Ok, antes de eso, dime, Josberly, para ti, ¿qué es Venezuela en 5 palabras? Pues es como mi hogar, de donde yo soy, de donde siempre volveré, esté donde esté, siempre pues volveré allá. eh, es mi hogar, sí. Bueno, Está mi... Bueno, allá casi no tengo familia porque casi todos están allá en Bogotá, pero pues allá sigue mi abuela, allá está nuestra casa, que es donde siempre puedo llegar. bueno, ¿y cómo contemplaste la idea de irte de tu país? ¿Qué fue lo que surgió en tu mente para decir definitivamente me tengo que ir? Pues es que la situación ya se estaba poniendo muy difícil de trabajo, para todo. Entonces, pues nada, yo no me quería ir porque obviamente no quería dejar a mi familia e irme sola con mi niña y el papá de la niña, pues. Entonces, pero pues me tocó pensando en ella porque necesitábamos pañales, leche, todo lo que necesita un bebé. Y entonces por eso nos fuimos. Ya estando en Bogotá, ahí sí le dije a mi mamá que se fuera y ya todos empezaron a ir para allá. Y Ok. trabajando y todo, pues están bien pues allá. ¿Y qué recursos económicos o transporte, documentación te necesitaste para poder migrar a Colombia? Pues nada, en realidad no. Solo así cruzamos la frontera entre Colombia y Venezuela, que es como una trocha. Ya un bus que nos lleva a Bogotá, son 16 horas de camino. Y nada, ya estando allá, tiempo después saqué un permiso de trabajo permanente y con eso podía trabajar en empresas ahí en Colombia y pues trabajé en Las Flores. Sí, trabajé en Las Flores y trabajé también en un almacén de ropa ahí en Tabio. Y ya, luego con el señor Joaquín, que fue mi último trabajo allá, pues. ¿Las flores eran de Sunshine? Sí, Ah, ok. Bueno, y luego cuando ya estuviste en Colombia y decidiste ir a Estados Unidos, ¿por qué fue? pues para todos sabemos que pues acá es mucho más factible para tener nuestras cosas y todo lo demás y pues allá en Colombia solo trabajábamos para lo necesario, no podíamos reunir mucho para podernos regresar a Venezuela. Eh, y pues nada, pensamos en que aquí sí podríamos reunir lo suficiente para poder regresar a nuestro país y estar mejor allá con nuestros hijos. Ok, ok. Entonces ya ingresó mi compañera, Juli. Hola, mucho gusto. Hola. Mi nombre es Juliana, qué pena contigo, que es que tuve un inconveniente y me tengo que ir a mi casa, entonces yo las voy a escuchar mientras tanto y cuando llegue a mi casa ya me conecto bien y pues te hago mis preguntas, ¿vale? Ok, Un gusto conocerte. igual. Bueno, sigamos entonces. Em, ¿Cómo planeaste salir? ¿Fue como algo espontáneo o te preparaste? ¿Cómo fue? Sí, lo pensé mucho porque todos dicen que es bastante difícil. Bueno, sí lo es. Decían que había que ir muy preparado. Y pues como me ves, soy delgada y entonces dicen que necesita uno como que mucho físico para pasar por todo eso. Pues nada, yo me preparé, tomé vitaminas, compramos medicinas para llevar por el camino, compramos muchas cosas que nos decían y que investigamos y que averiguamos que necesitábamos. Y sí, pues lo hice con miedo, pero pues lo logré. Eh, Fuimos a Venezuela, como te dije, y ya de ahí fuimos a Cúcuta, de Cúcuta a Medellín. En Medellín, otro bus hasta Necoclí, que es como la entrada de la selva. Ya de ahí agarramos como unos yates que nos llevaron hacia la entrada como tal de la selva. Eh, Ahí empiezan a cobrarnos, no sé qué, para poder empezar. Eh, Luego nos llevaron en un caballo a otro lugar. Ya en ese otro lugar nos tocó dormir en carpa, bueno, en lo que las personas tuvieran. Nosotros dormimos en una carpa porque andábamos llevábamos carpa.
Y ya al otro día, pues no dejaban que uno empezara a caminar solo en la selva. Como que teníamos que esperar a todo el grupo y a una hora exacta para todos salir. Eh, bueno, dormimos ahí, al siguiente día todos estábamos esperando, eran muchísimas personas, demasiadas, muchísimas. Eh, Ahí todos estuvimos esperando a que nos dejaran de empezar y ya empezamos a caminar pues, junto con los guías. Caminar y caminar y caminar y subir y bajar, demasiado pues. Llevábamos suero y con eso nos manteníamos. Eh, ya como a las 12 del mediodía llegamos a las banderas, como una loma ya bien alta, y llegamos ahí. Bueno, ahí mi pareja se puso un poco como enfermo, se sentía muy mal y se empezó como a hinchar, se sentía mal, no sabemos qué le estaba dando, pero pues ahí entre todos lo ayudamos y le dimos cosas y ya pudimos seguir. Ya de ahí tocaba empezar a bajar y a bajar y bajar y bajar y ya luego llegamos a un río que empezamos a caminar y caminar y a caminar hasta que anocheció. Gisberly, tengo una pregunta. Sí. O sea, y cuando dices que ya empezaste a viajar, ¿eso cuándo es? O sea, ¿en qué lugar del recorrido, en qué país estabas? No, eso es la selva, pues, la selva, Ujú. ¿El Darién? ajá, el Darién, que es de Colombia a Panamá. Ok. Ya llegando a las banderas es justo cuando empieza a bajar Panamá. Ah, o sea, cuando dices que bajas, ya llegaste a Panamá. Sí, pero todavía faltaba caminar como un día más para poder salir de ahí, pues, pero Sí. ya estábamos en Panamá. Y los guías que me comentaste que eran un grupo ilegal, eran traficantes, Pues ¿qué eran? sí, son personas que dicen que lo ayudan a uno a guiarnos y nos cobran, creo que $300 por persona, cobran. Ok, Sí, pero ellos solo llegan hasta Panamá, o sea, hasta las banderas que te digo. Solo nos acompañan mediodía. Ya de ahí para abajo no hay seguridad. Ya ahí dicen que roban, que han matado. Bueno, ahí donde te digo que bajamos, llegamos a un río y empezamos a caminar. En la mitad del río había una persona ahí como entre las ramas, muerta. Bueno, eso me asustó mucho. Horrible. y cuando me dices que tu pareja se enfermó, como qué era lo que podían hacer o... No sabemos. Pues no podíamos hacer nada en realidad. Solo darle algo para ver si mejoraba o no y así. Porque allá muchas personas mueren, que si no sé, por la fatiga de todo lo que han caminado, porque por algo les da como un infarto o algo así y les toca dejarlas ahí, porque no se puede hacer más nada. Ya, Sí, bueno, en el camino vimos varias personas en realidad que estaban así muertas, pues los dejaban como entre carpas o por ahí tirados. ya. Y luego de Panamá, ¿qué pasó? ¿Cómo siguió tu viaje? Sí, salimos de la selva, eh, y llegamos a un lugar donde habían unos indios con canoas y ellos nos cobraban algo para podernos sacar de ahí hacia otro campamento que era como la casa de ellos, pues. Ok, Bueno, ahí ya había wifi, había comida, mm, ahí nos hicieron quedarnos hasta el otro día, ellos nos sacaron en sus mismas canoas, que pasamos un río inmenso, que habían hasta baos, ¿cómo se llama estos que se parecen a los cocodrilos? Pasamos por eso. Ya ahí llegamos a la ONU, que es en Panamá. Ya ahí sí empezamos a agarrar buses y buses y buses. Dormíamos en los buses, comíamos en los buses y seguíamos de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, eh, Honduras, eh, bueno, todos esos países que atravesamos en buses. y para pasar por la frontera, ¿cómo era? ¿Solo los dejaban pasar o tenían que entregarse a inmigración o algo así? No, todos esos países ya tienen como todo para que las personas se bajen de un bus y se monten al otro, como para que no se queden en su país, pues a ellos les interesa Mm, sacarnos. ok, Entonces, sí, ellos tienen los buses y ya de ahí nos montaron de un bus a otro y así. Solo en un lugar que nos tocó caminar así como por una finca y que no nos viera migración porque decían que nos regresaban o que nos detenían, algo así. ¿y qué lugar era ese?
Pues no recuerdo si era en Nicaragua, Mm, no recuerdo bien dónde era, pero sí ya. nos sacaron como en unos camionetas y nos dejaron ahí donde te digo y ahí caminamos, escondidos, eso fue por la noche, escondidos de migración pues, para montarnos a otro bus y seguir y seguir y seguir. Y luego de eso ya pasaste Nicaragua, Honduras. Me imagino que ahí ya solo queda México, ¿no? Sí, antes de México está Guatemala, que Mm, también lo pasamos en bus. Eh, ya cuando llegamos a México, es bastante difícil en México, demasiado. Eh, pues nos tocó caminar, agarrar busetas pequeñas porque migración nos quería devolver. Pasamos muchas cosas en México. Eh, Empezando México nos agarró migración en un lugar y dijo nos darían, o sea, como que nos dejarían, nos montarían en un bus y nos dejarían más adelante. Y para poder montarnos en esos buses tuvimos que dormir 2 noches ahí en la calle, esperando el bus. Y yo oí algo como que en México habían puestos para que si tú eras migrante y querías entrar, tuvieras como la opción de poder, digamos, ser rechazada antes de llegar a la frontera, como que te rechazaran o te aceptaran antes, como en puestos en México o algo así. ¿Sabes algo? Pues en migración lo único que hacía era o quitarnos dinero o devolvernos. Bueno, que a nosotros no nos devolvieron, pero a las personas, a otras sí. Los devuelven al comienzo de la frontera. eh, los detienen, o sea, pueden pasar muchas cosas. ¿Y Pues nosotros, por qué a los otros los devolvieron y a ti no? eh, pues porque nosotros como que evitamos todo eso, ¿me entiendes? Como que nos montamos en buseticas de esas pequeñas, como para no evidenciar que éramos migrantes. Muchas personas hacen así, Ok. en buseticas. No, porque si te montabas en un bus que diera como un recorrido largo, habían arcabalas y te podían bajar. Ya. Entonces no, tocaban de a poquitos y caminar muchísimo. Eran demasiado trayectos que había que caminar. Y digamos, te decían, no, que yo te llevo por tanto, y te cobraban y eran mentiras, te dejaban a mitad de camino y te tocaba seguir caminando. Como que siempre buscan la manera de robar allá. Bueno, Sí. ¿y esos grupos ilegales, tú veías que había algún control o en realidad era como que se hacían los ciegos, la policía, no sé? Sí, migración hacía lo que quería. Y habían en ciertos estados, como que en ciertos lugares, que mandaban, eran como, ¿cómo te digo? Como que esas personas, ¿cómo se llaman? Los grupos ilegales estos que hay mucho en México. Los coyotes, algo así. Eh, pues sí, pero tienen otro nombre, que son como pandillas, pero grandes. Es como que Ok, controlan todo un lado de la ciudad y se hace lo que ellos quieren. eso en México. Sí, Ajá, wow. sí. Por eso hay que ir por un lugar específico que no sea tan peligroso, porque pueden secuestrarte para pedir dinero a sus familiares que tienes en USA o en cualquier lugar. Eh, a muchas personas los secuestran. Bueno, he escuchado muchísimas y en el camino escuché muchísimas personas que fueron secuestradas por ellos. ¿Y tú Y cómo sabías cómo qué caminos tomar y cómo era que hacías para que no te cogiera migración o los grupos ilegales? muchas personas, o sea, en el camino encuentras muchísimas personas de todos los lugares, de Ujú. Venezuela, de Colombia, Panamá, Nicaragua, de todos lados. Y pues entre todos se guían. Pero teníamos amigos que ya habían pasado antes que nosotros y ellos nos ayudaron mucho. Mm. Decían, vete por aquí, hagas esto, no hagas esto. Y pues así nos ayudaron a guiarnos bastante. Ok, y yo también vi algo como de que en redes sociales subían como por dónde meterte para entrar a como huequitos que había en las fronteras o algo así, ¿sabes algo de eso? Eso ya sería para entrar a Estados Unidos. Sí, sí. No, pues nosotros los venezolanos podemos llegar a Ciudad de México. O sea, la meta era como llegar a Ciudad de México y allí pedir una cita que es el CBP One. Eh,
y en esa cita esperar a ver si nos aceptan para poder entrar legales. Como que no legales, pero pues si nos dejan entrar y aquí empezar a arreglar nuestros documentos. O sea, tú llegaste, tu plan era llegar a Ciudad de México y de Ciudad de México pedir que si te dejaban entrar de manera legal. Sí, pedimos la cita por la página y ya. Y nosotros para llegar a Ciudad de México, como te digo, para evitar todo eso de que estaban secuestrando y todo eso, nos montamos en el tren este que le dicen la bestia. Ok, sí. Sí, ahí duramos como 3 días. Ahí no nos podíamos bajar, nada, sino el tren y llevarnos comida, cosas obviamente enlatadas, pan. Eso nos llevó hasta Ciudad de México. Luego en Ciudad de México agarramos otro tren de esos que nos llevó hasta Monterrey. Ahí también duramos como 2 o 3 días. Las personas en México cuando veían el tren tiraban comida o agua o todo eso para los niños y todas las personas que iban aquí. ¿Y tú ibas arriba del tren? Sí, Uf, es que un tren era como, digamos, como todo cerrado y habían como huequitos, ahí te podías meter. ya. Pero en el segundo tren era como esos camiones que tienen abierto atrás. Sí, sí. Ya. Bueno, eran como de esos, pero tenían puras pepitas. O sea, eran como pepitas, no sé, no sé qué eran, la verdad. Pero era full de pepitas y eso te ensuciaba horrible. O sea, andábamos negros con esas pepitas ahí. Wow. Bueno, ¿y me recuerdas cómo es que se llama ese lugar donde tú entrabas para que te aceptaran en Estados Unidos? Como la página, la institución, no sé. CBP1. ¿IP1? IP1. CBP1. Pues sí. Pues se dice así, no sé cómo se escribe. Bueno, no importa. Bueno, Sí. ¿y cómo fue luego? Como que en el GPS te tiene que marcar que estás en Ciudad de México o en Monterrey. Bueno, en Ciudad de México para allá, para tú poder pedir la cita. Ah, wow. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Cuéntame. Pues hay unas personas, unos hindú, que sabían mucho de eso. Por allá nos encontramos en una plaza y nos dijeron que ellos sabían. Y nos hicieron todo el proceso, nos pidieron la cita. Y pues nada, solo nos tocaba como que arrendar en un lugar, quedarnos ahí y esperar la cita. Como que si querías pedir un trabajo o conseguir un trabajo para poder sostenerte ahí. Pero cuando llegamos ahí nos dimos de cuenta que estaba demasiado abastecido todos los lugares. No teníamos dónde quedarnos. Los hoteles, los hostales, todo estaba súper lleno de personas, de migrantes obviamente. Y pues nada, esa noche conseguimos en un hotel una habitación y en esa habitación nos quedamos los 5 que andábamos. Porque en todo este recorrido estuvimos 5 personas. Yo, mi pareja, un amigo de él, un hermano de él y otro amigo de él. Ya. O sea, yo era la única mujer y 4 hombres. Bueno, en esa habitación nos tocó quedarnos los 5. Había una sola cama y era un super espacio chiquita. Y entonces vimos que estaba como difícil y ellos hablaron y dijeron que una opción sería entregarnos, como que llegar al río, pasar el río y entregarnos a migración. Y pues ellos ya verían qué hacían con nosotros, si nos dejaban adentro, nos devolvían a México o qué hacían. Sí, y tú, o sea, cuando tú ya llegaste y tú te inscribiste en el IP1, ellos ya te dejaron estar ahí, como sin perseguirte por ser migrante ni nada de eso. Pues no nos... En realidad teníamos que cuidarnos. Muchas personas decían que no nos cuidáramos tanto, que nos secuestraban, que no sé qué. Pero pues, no, gracias a Dios no nos pasó nada. Ya. Nosotros en realidad esperamos solo un día esa cita. Como te digo, vimos la opción de entregarnos y como estaba tan difícil eso allá de que no había donde quedarse, nada de eso, pues decidimos entregarnos y ahí fue donde agarramos un tren hasta el tren ese, hasta Medianas Negras, creo que se llama esa frontera. Ya. Sí, ya de ahí pues ya estábamos preparados, que ya sabíamos que me iban a separar de todos, que nos iban a separar a todos, pues que podía que yo entrara y él no, que podía que él entrara y yo no. O sea, estábamos arriesgando todo.
Y la razón por la que, perdón, la razón por la que decidiste ir a la frontera a entregarte es porque en el IP1 había muchísima gente, sí, ¿cierto? Sí, en esa cita, pues muchas personas la piden y habían personas que tenían 6 meses esperando que les saliera. Eh, Claro, Ahí en México, ¿entiendes? O sea, era demasiado tiempo y habían personas que le salían rápido, como aquí no, pero eran más a las que no le salían que a las que le ya. salían. Y pues aparte con que no era un lugar nada cómodo, como que no había dónde quedarse, no sé qué, entonces pues por eso decidimos entregar. Y luego, ¿cómo fue? Luego, cuando ya me dices que te montaste al tren, que ibas a llegar, ¿cómo fue? Pues llegamos allá como a la orilla del río, si caminamos hacia el río es Sierra, estaba migración, pero pues nos dejaron caminar ahí. Ya cuando vieron que estábamos cerca del río, ahí sí como que empezaron a caminar hacia donde estábamos, pero ahí nos lanzamos al río, o sea, nos tiramos rápido al río. Por suerte ese día no estaba abundado porque muchas personas se ahogan en el fuego, pero ese día no estaba así, pues nos llegaba como por acá el agua. Eh, Caminamos ahí y habían, para entrar ya como tal a Estados Unidos, habían alambres de todo, como alambres con pullitas para que las personas no se pasen. Había otro grupo ahí también mirando a ver por dónde se podía entrar. Conseguimos un huequito y por ahí nos entramos todos. Y ya de ahí nos agarró una persona de migración, nos montó en unas buseticas y nos llevaron a un lugar donde había puras personas así. Allí nos quitaron todas las pertenencias, nos dieron ropa, comida, nos hicieron esperar mucho tiempo ahí para poder ir. Eran tantas personas que obviamente teníamos que esperar para que todas pasaran, para que nos pudieran atender y así. ¿Y a qué estado llegaste de Estados Unidos? Eso era en San Antonio, Texas. Ah, ok. Y no sé, he oído, ¿eso cuándo fue, perdón? ¿En qué fecha por ahí? Eh, Creo que nos entregamos como el 24 de agosto. Hace un año, pues más o menos. Ya casi, sí. Tenemos 6 meses, ya 7 meses acá, justo 7 meses. O sea, tú dirías que ellos, o sea, tienen como todas esas barreras, todas esas alambres para que no pases, pero luego al final tú pasas y ellos te acogen igual, ¿sí? Sí, pues ellos decían que si dejarte adentro o sacarte, en realidad los venezolanos son las personas que más dejan entrar, porque digamos que a los colombianos los deportan o los devuelven a Ciudad de México. ¿Y por qué son los que más dejan entrar los venezolanos? La verdad no sé, pero pues sí tenemos como un poco de ventaja en ese sentido, porque nos ayudan y acá nos dan la opción de pedir asilo y todo lo demás, que no pueden hacer otros países, como los de México, que no los deportan de una vez. Ya. Y cuando a ti te coge migración allá en Estados Unidos, te dicen como estás bajo arresto o algo así, o solo... Sí, pues los de migración que nos agarraron eran muy lindas personas, nos dijeron bienvenidos a Estados Unidos, no sé qué. Sí, y ya luego nos llevaron al lugar que te digo, ahí esperamos y ahí nos separaron a todos. A mí me colocaron junto con las mujeres, ahí con los hombres. Eh, Nos metieron eran como 15 mujeres en un cuarto con colchonetas así delgadas y cobijas como de aluminio. Eh, bueno, allí esperar y esperar. Ahí pasaron 4 días. Nos alimentaban con leche, manzanas, burritos, cosas así. Ahí pasaron 4 días y yo no sabía de él ni de nadie. O sea, nos quitaron todo, los celulares, la ropa, todo. ¿Cómo es que se llama tu pareja? Gustavo. Ah, ok. Sí. ¿Y cuando dices que estabas en un cuarto, ese cuarto en dónde estaba? Eran como ellos, de donde nos entregamos, nos llevaron a una buseta a un lugar donde eran como puras carpas. Ok, afuera como de la ciudad de todo, ¿sí? Sí, pues estaba bastante lejos de la ciudad, no se veía ciudad por ningún lugar. Ya. Sí, ahí fue donde nos tuvieron detenidos, ya luego, pues yo no sabía de él, nada,
Pasaron 4 días y empezaron como a procesarlos con los documentos y eso. Y nos montaron en un bus y nos llevaron a otro lugar. Ya. Hola, Juli. Hola, qué pena, ya volví. Es que tenía que, bueno, se me descargó el celular y fue una travesía, pero bueno, ya estoy acá. Eh, ¿Quieres seguir con la entrevista o sigo? No, es que se me quedó papel en el colegio. Bueno, entonces sigo. Entonces, creo que sigue y ya, luego miramos qué hacemos. Bueno, bueno, entonces sigamos. Entonces me estabas contando de las carpas. Sí, ya luego nos llevaron a otro lugar donde eran como trailers, apartamentos, Ujú. así como trailers. Ahí duramos como 15 días. Ahí podíamos hacer una llamada diaria, no menos de 5 minutos creo que era. Ahí pues nos daban buena comida, nos alimentaban súper bien, a una hora exacta, teníamos reglas, bueno, eran para mujeres. Ahí ya en los apartamentos, en cada apartamento, como que en cada cuarto teníamos que estar como 12 mujeres, pero había televisor, ya habían camas normales, como literas. Ya era mucho mejor. Y Y ahí, te daban agua, podías bañarte. sí, ahí te podías bañar cuando quisieras, a diferencia del otro lugar. Ya. Te podías bañar cuando quisieras, ibas a comer a un horario, pero la comida era muy buena. Tenías una cocina donde cuando querías ibas a buscar leche, manzana, lo que quisieras. Fue un buen lugar. Pues obviamente no quería estar ahí porque no quería estar ahí, pero pues a diferencia del otro lugar, estaba mucho mejor. Espérame un segundo, me voy a mover y ya seguimos. Marica, Mari se muere, se mueve, se muere, no, se mueve. A mí me gustaría preguntarte cuáles fueron los sentimientos que experimentaste durante toda esa travesía, o sea, como que solo fue tristeza, o también tenías esperanza, o sea, ¿cómo te sentías respecto a todo lo que estaba pasando? De pensar que estaría aquí, emoción. Muy miedo, mucho miedo. Miedo por todo, por lo que dicen, que secuestran, que roban, que han matado personas, o sea, mucho miedo. Pero pues mi pareja me da mucha fuerza de seguir. Él fue el que me ayudó en todo eso para yo poder continuar. Mi tristeza obviamente por haber dejado a mi familia y pensar cuánto tiempo pasaría para volverlos a ver. ¿Van a empezar otra? ¿Y tu pareja está ahí contigo? O sea, estás ahorita en Estados Unidos y están juntos. Sí. Ok, listo. Bueno, sigamos entonces. ¿Dónde estábamos? Perdón. Sí, sí, perdón. Me estabas hablando. ¿Ay, me oyen? Sí. Me estabas hablando de que ya estabas en los apartamentos, que tenías más libertad para bañarte, eso. Te tenía una pregunta. De las carpas a donde estaban los apartamentos, ¿rechazaron a alguien? ¿Lo devolvieron o algo así? Sí, cuando nos estaban procesando para llevarnos a otro lugar, vimos que se llevaron bueno, a un amigo que iba con nosotros, lo llevaron hasta California. Los esposaban de manos y pies, los montaban en un avión y los llevaban a cierto lugar. Como que a todos los repartían a diferentes lugares. Un amigo lo llevaron hasta California y allí lo soltaron a los 4 días. A otro lo tuvieron detenido un mes. De los 5 que te conté, bueno, uno lo soltaron en California a los 4 días. A los otros 2 los tuvieron un mes. Y a mí y a mi pareja, por suerte, nos soltaron a mí un día y a él al siguiente día. Ya, ¿y dónde dices que estaban detenidos? ¿Dónde estaban detenidos? No sé, eran súper lejos, o sea, de las primeras carpas que subimos a las segundas trails que te digo que eran como apartamentos, Ujú. eran 2 horas de camino que nos llevaron en bus. Mm, pero no Sí, era, no era como una cárcel ni nada de eso, o sea, era un sí, lugar. ¿Sí era en sí, cárcel? era cárcel, Ah, porque pues todo estaba encerrado, todo, wow. tenían sus reglas. Y bueno,
las de mi cuarto fueron las primeras que salimos porque eran las que mejor teníamos conducta porque habían personas, nos tenían como por grupos, como por colores y apartaban a las personas que eran como conflictivas, así. En ese lugar había iglesia, o sea, de todo, pues. Ya. Tenían, sí, un lugar para jugar. En cada horario, pues en los horarios que ellos nos decían, podíamos ir a esos lugares. Teníamos colores, cosas así para pintar y para pasar el tiempo, pues. Ya. Y luego, cuando te soltaron, Bueno, de ahí nos llevaron a un refugio. En ese refugio teníamos que pagar $50 para que no nos llevaran al siguiente refugio. En ese otro refugio duré toda la noche y todo el día esperando para que me dejaran entrar porque eran demasiadas personas, demasiadas, muchísimas. Ya luego que me dejaron entrar, pues nada, yo con la esperanza de que él saliera rápido para esperarlo ahí. No nos dejaban salir de ese lugar si no teníamos el vuelo comprado, como que el boleto habían comprado para donde íbamos. ok. Por suerte lo sacaron al otro día a él, lo dejaron en el mismo lugar que a mí, ahí nos encontramos, ahí el primo de él nos compró los boletos de avión para acá y ya de ahí nos vinimos. Y también mi tío me contó que tú no podías comprar como el tiquete de avión, sino que te lo tenía que comprar un familiar que estuviera allá. Cuéntame eso. Sí, porque cuando te dicen los documentos tienes que decir quién te va a recibir, dónde te van a recibir, número de teléfono. Mientras yo estuve encerrada, ellos llamaron a la persona que según me iba a recibir, le preguntaron que si en realidad sí me iba a recibir. Ya. Todo eso para asegurarse de que sí íbamos a algún lugar. Porque hay personas que se quedan en la calle y pues obviamente eso o sea, no está bien pues pedir dinero y todo eso. Y nada, cuando estábamos en ese refugio, nos compró los boletos y no nos dejaban salir, como te digo, si no teníamos el boleto ya de avión que nos lo habían comprado. Y pues el primo de él, que era un primo muy parejo, él nos lo compró y de ahí fue donde nos dejaron en el aeropuerto. Y ahí fue donde estuvimos viendo. ¿Y cuáles fueron los documentos que necesitaste para que te dieran, bueno, todo el asilo en Estados Unidos? No, nada, o sea, cuando nos entregamos nos quitaron, como te digo, todo. Y la cédula fue nuestro documento principal para que ellos vieran que éramos venezolanos. Ya. Y pues nunca nos entregaron la cédula, con esa cédula hicieron todo. Ya. O sea, Él tiene dos cédulas, la colombiana y la venezolana. Pero como decían que los venezolanos tenían mucho más probabilidades de que nos dejaran acá adentro, pues nos entregamos con las venezolanas. Y sí, nos la quitaron y ya no nos la devolvieron. Solo nos dieron como una documentación para decir que estamos aquí, como si nos piden aquí algo. Eso, unos papeles. ¿y sabes cómo se llaman esos papeles? No, Pero tú puedes trabajar con esos papeles, pues, ¿no? con estos papeles es como si, digamos, te piden documentación, tú das eso porque no tienes la deuda. Pero ya ese es otro proceso para poder trabajar. O sea, yo en estos momentos no puedo trabajar. Ok. ¿Y entonces a qué te dedicas en Estados Unidos? Sí trabajamos, pero es con unos papeles, o sea, digamos que son como falsos. Ya. ¿Trabajas? Yo limpié en una escuela, en un colegio. Sí. Es como que eso es una compañía que ellos saben que los papeles están ¿Falsos? como, sí, y pues nos colocan a trabajar en cosas así donde nos piden documentación en regla. O sea, tú trabajas con una compañía. Sí, ¿Cómo se llama esa compañía? ellos se llaman el GC. Ok. ¿Y tu pareja en qué trabaja? Él trabaja en una empresa donde arreglan trailers, de esas, ¿cómo se llama? Sí, como trailers, de esas que son como casas rodantes y así. Ok. Bueno, Juli, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? No, la de esta hora sí está.
como que todo lo que has vivido y pues todo lo que viste, como que sí verdaderamente valió la pena, pues porque como nos cuentas fue algo como muy duro que experimentaste, si todo eso valió la pena como para lograr ese sueño americano. Pues cuando venía en camino pasando por todas esas situaciones, me arrepentí muchas veces, decía, no me fuera a venir, no sé qué. Pero pues hoy en día no me arrepiento, pues la pasé mal, pero pues ya estamos mejor y he podido ayudar a la niña y pues mis planes en realidad son pues lograr algo, o sea, como que trabajar para tener algo para poder regresar allá. O sea, no pienso quedarme acá, pues porque mi hija está allá y mi familia y todos están allá. O sea, tú solo vas a Estados Unidos a trabajar y te devuelves, ¿sí? Sí. Ok. Y bueno, yo sí tengo una pregunta más. ¿Tus expectativas fueron cumplidas? Porque todo lo que nos cuentas, todo lo duro que fue, ¿valió la pena? Pues hasta los momentos sí nos ha ido bien, gracias a Dios. Tenemos 7 meses. eh, ya compramos bueno, él tiene un carro, yo tengo un carro. Es necesario aquí porque no se puede andar sin carro, en realidad todo queda súper lejos. Ok. Y pues sí, hemos podido mandarle dinero a los niños para que puedan estar bien y pues empezar a reunir para, como te digo, regresar. Yo siento que sí vale la pena. Sí. Y también la cultura, ¿cómo te han tratado? O sea, ¿cómo que sientes? ¿Has sido discriminada o cosas así o nada por el estilo? No, pues yo no. Pues lo del inglés es lo que es como algo, nuestro jefe es de acá, o sea, no habla español. Pero todos mis compañeros son, bueno, son de, ¿cómo se llama? De República Dominicana. Tengo un compañero colombiano, tengo uno venezolano, uno de Nicaragua. O sea, como que todos los compañeros hablamos español. El único que habla inglés es nuestro supervisor. Y pues nada, gracias a él aprendemos un poco de inglés porque aprendí bastante inglés al lado de él. Porque nos hablan eso y usa su traductor del teléfono y como que ahí uno va agarrando palabras. Y pues sí, ahí aprendiendo inglés, he ido a un curso y así. Y es como que lo único que como que nos frustra al no poder hablar con todos, al ir al supermercado y no hablar inglés. Ok. Bueno, las voy a dejar porque ya me tengo que ir. Muchas gracias, Berly. Si quieres, no sé si Juli ya se va o te va a hacer otras preguntas. Te puedes conectar en el segundo piso, o sea, lo que tiene la sillita frente al Yeren, ahí Ok. te puedes conectar. Pues bueno, no tengo más Si quieres que preguntas, te pero espere pues un como me momentico, Igual tocó ya terminamos desconectarme y ahora. todo, bien organizadito me todo, toca ver la pues que grabación todo quedó de esto, Gracias, pero bueno, el caso es que un gusto conocerte y espero que pues sigas así, sigas súper fuerte para pues volver a ver a tus hijos y pues brindarles todo ese amor y cariño y por eso que Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Berly. Yo me tengo que Ah, ir. Chao, perdón.